Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola señal. Si le preguntan a usted qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Por supuesto que sí, y estamos también en televisión, en prácticamente todas las señales de cable del país, estamos en Claro TV, estamos en Movistar, en Canal 11, en Movistar, en el 711, también en la señal de alta definición. Estamos en nuestra propia señal de YouTube, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter. Imposible no ver, seguir y escuchar Exitosa. Y nuestro director, Tito Alvites, ha hecho un descubrimiento extraordinario. El 16 de mayo del año pasado, el 16 de mayo del 2017, esta es la carátula que dice Complicados, y se refiere a la declaración de Marcelo Odebrecht en la que ratificaba la entrega de $3 millones a Nadine Heredia y Ollanta Humala. El declarante principal, digamos el hombre que emite los juicios, es César Nakazaki, que en ese momento no era abogado de Ollanta Humala. ¿Y qué cosa dice? Que hay pruebas suficientes para que el fiscal acuse a Nadine Heredia y Ollanta Humala, que el delito fuente es el de lavado de activos, que con la declaración de Odebrecht y el testimonio del expresidente de la empresa brasileña Barata, creo que se va a poder demostrar en un escenario de acusación que sí recibieron los $3 millones, que debieron ingresar al partido pero que terminaron en las manos de Ollanta y Nadine, y que el delito fuente, en este caso el del lavado de activo, y que además esto configura delito tributario, apropiación ilícita y fraude en la administración de personas jurídicas, y que por eso, solo por eso, podrían ir 12 años a la cárcel. Todo eso lo dice César Nakazaki. El mismo que ahora no dice algo diferente, dice lo contrario. Lo contrario, como lo ha señalado Catalina Gamboa hace un rato. Lo contrario. Además hay una cosa extraordinaria. Dice que no es necesario acreditar que haya habido, en el caso del gasoducto del sur, el pago de una coima para que se haya cometido el delito contra el Estado. Dice, lo que se tiene que demostrar es que hay un pacto de un funcionario público para perjudicar al Estado. Es decir, que si el gasoducto del sur se hizo, ¿no es cierto?, con la campanita acá de los 3 millones de que le dio Odebrecht en la campaña electoral, favoreciendo a Odebrecht de una manera en que el Estado se perjudicaba, eso de por sí solo, sin que exista el pago de una coima, es un delito. Y ese delito puede tener hasta 25 años de cárcel. ¿Quién lo dice? César Nakazaki, el 16 de mayo del año pasado. ¡Qué maravilla, Dios mío! Yo le voy a pasar esto al fiscal Juárez Atoche. Ya no necesita usted más argumentos. El abogado de Nadine Heredia y Ollanta Humala le ha dado a usted la respuesta. Pero esto se ha convertido en el centro de la controversia. Por eso nosotros, es decir, hoy día ha salido el ministro Salvador Heredia a decir que, o ayer fue, ¿no?, declarando de que era excesiva la medida que se había tomado en la incautación de bienes, y en medio de esto, se ha planteado la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho. Entonces nuestra pregunta a las redes sociales es si ustedes, amigos, amigas, opinan que hay una campaña de demolición contra el juez Concepción Carhuancho y que lo que se trata es de sacarlo del proceso anticorrupción. Su respuesta nos la pueden dar, como siempre, en Exitosa Noticias, en el Facebook y en el Twitter, @exitosap. Y estamos con Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bienvenido, Duberlí, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Vamos por partes y cucharadas. Lo primero es que ha habido, en algún momento se ha producido una situación un poco incómoda cuando el juez Concepción Carhuancho le da 30 días más para la, ¿no es cierto?, ejecución de la medida de incautación. Y usted, Duberlí, dice que da mala imagen que el Poder Judicial dé marchas y contramarchas, y sale Concepción Carhuancho a decir, yo no he hecho ninguna contramarcha. Entonces, digamos, la imagen que dio es un conflicto dentro del Poder Judicial de cómo enfrentar los procesos, ¿no? A ver, yo, como lo he dicho siempre, no me pronuncio sobre lo correcto o incorrecto del contenido de las resoluciones que emiten los jueces del Perú. Eso lo puede hacer eventualmente una sala de apelaciones o la Corte Suprema, eventualmente, si llegara en vía de casación. Lo que yo comenté, porque me lo han preguntado, obviamente, yo no he estado yendo a desfilar por los medios de comunicación, he estado
hasta tratando de eludir las entrevistas porque me han perseguido por dolor, porque yo estaba en Puerto Maldonado, en donde estaba hasta el día de ayer, hasta la tarde. Entonces, lo que luego yo tomé conocimiento, porque me llegaron las copias de las resoluciones, que son las que las tengo aquí, es que con fecha 27 de abril, el doctor Concepción Carguancho emite un auto de incautación y allanamiento, es decir, declara fundado el requerimiento fiscal. Luego, el 7 de mayo, declara fundado el pedido de la defensa que le pide la suspensión de esta primera medida. Y entonces el juez declara fundado y deja, digamos, en suspenso por 30 días, pero el tema es que ya se había ejecutado. Y luego, con fecha 8 de mayo, resuelve dejando sin efecto la segunda resolución y dejando vigente la primera. Porque la situación en este momento es que ya los Humala Heredia ya se mudaron, ¿no es cierto? Por eso, y la medida de incautación ya se aplicó. Ya se había ejecutado. Entonces, si ya se había ejecutado, en mi opinión, si ya se había ejecutado la primera resolución, ya no tenía sentido la segunda, que dejaba en suspenso por 30 días. O sea que si hubo, según usted, Duberlí, marchas y contramarchas. Para mí hubo, digamos, una suerte, digamos, de tal vez falta de cuidado por parte del juez en el tema de verificar si se había ejecutado o no se había ejecutado Claro, porque digamos, es razonable que si estás ejecutando una medida de esta naturaleza y estás afectando a niños y hay una situación, digamos, humanitariamente complicada, razonablemente le dice, bueno, te doy 30 días antes de ejecutar la medida. Es razonable. El problema es que ya no tenía sentido. Si ya se había ejecutado. Si ya estaba hecha, ¿no es cierto? El juez dice, no, es que el fiscal me dijo recién. Nicolás, todo el Perú estaba enterado que ya se había ejecutado. Entonces, por sentido común, ya esta segunda resolución estaba de más. Entonces, eso es lo que yo dije, que no me parecía lógico, no me parecía correcto, nada más. Y sobre eso ya quieren ahora levantar una campaña contra mí de que yo estoy interfiriendo en el proceso, a favor de los Humala. Y en absoluto, yo no estoy a favor ni de padrino de nadie. En absoluto. Yo nunca me intervengo. Porque le han preguntado al doctor Concepción si alguna vez yo lo he llamado. Yo no tengo por qué llamarlo. Él no tiene que dar a mí cuenta de nada. Él tiene que dar cuenta a su conciencia y saber aplicar el derecho y eventualmente ser revisadas sus resoluciones por un superior en grado, una sala de apelaciones. A mí no me tiene que contar nada. Y por tanto, para mí es un tema que yo no voy a entrar a discutir ni en polémica con él porque no corresponde. Ahora, lo que sí es un tema de controversia es, y de alguna manera, esto que acabamos de rescatar, digamos, que Tito Alvites acaba de rescatar del archivo, es una maravilla. Simplemente César Nakazaki sustentando lo contrario a lo que hoy dice, pero ya en ese momento se hablaba de que había elementos suficientes para una denuncia penal, para una acusación. No, acusación, que es como se llama ahora, ¿no es cierto? O sea, que ya habían elementos, pero ya pasó casi un año. Entonces la interrogante es ¿por qué? Se ha pasado casi un año. Y uno lee, por ejemplo, la sustentación de la medida de incautación o de una de las medidas, tiene como 75 páginas. 170. ¿No? Con la otra son 100 y tantos, ¿no es cierto? Donde, digamos, la argumentación es de una solidez, de una consistencia, que uno dice, ¿por qué esto no sostiene de una vez la acusación? Entonces, yo he consultado esto a las fuentes del Ministerio Público, y ellos no solamente me han dicho... voy a citar lo más literalmente posible, la versión del Ministerio Público, dice lo siguiente, ¿no? Que el Ministerio Público no puede proceder a la acusación porque la defensa ha planteado una serie de tutelas de derecho para pedir que la investigación no concluya y de esa manera no se pueda acusar de inmediato. Esa tutela no la puede resolver Carguancho porque lo han recusado. O sea, han creado incluso una situación donde primero tiene que resolverse la recusación. Entonces, lo que dice el Ministerio Público es que están armando un tinglado donde el objetivo es impedir que se acuse y tratar de postergar y digamos, como ensuciar la cancha, ¿no? Bueno, y Tito otra vez consiguió parte de esta documentación, que son los pedidos de César Nakazaki. O sea, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedidos de declaración, todos de brasileños. Todos tendrían que ser tomados en Brasil. Para cada uno de estas declaraciones habría que hacer un trámite especial ante la Procuraduría de Brasil. Y por el otro lado ha pedido una serie de documentación
sustentando que sin esta copia de esta documentación es imposible que se garantice el derecho a la legítima defensa. Y son un montón, como 10, 12 solicitudes. Todo esto es ponerle trabas, según el Ministerio Público, a la posibilidad de que se presente de una vez una acusación y esto pase al otro nivel. A ver, sin pretender dar ninguna orientación al fiscal ni al juez del caso. Mira, Nicolás, anteriormente cuando había lo que se llamaba instrucción y había un juez instructor, quien dirigía la instrucción, quien dirigía la investigación, era el juez, pues. Y el juez ponía orden. Y ahora, ¿quién dirige la investigación? El fiscal. Entonces, si para el fiscal se está abusando del derecho de defensa, el fiscal lo puede poner en su sitio a la parte que esté abusando de ese derecho. Mira, en segundo lugar, las pruebas, Nicolás, se ofrecen cuando ya hay acusación. Cuando todavía no hay acusación, se llaman actos de investigación, que se pueden ofrecer declaraciones, la que estás mencionando, pero las pruebas formalmente se presentan o se piden cuando ya se formuló la acusación, porque cuando el fiscal acusa, dice al juez: señor juez, pido que para el juicio oral se actúe en la prueba A, B, C, D. Le trasladan ese requerimiento acusatorio a la defensa y la defensa a su vez dice: señor juez de investigación preparatoria, eso se va a ver en la audiencia de control de acusación. Nosotros pedimos tal prueba y tal, de tal manera que las pruebas propiamente dichas no se actúan en la investigación preparatoria que estamos ahora. Las pruebas se actúan en el juicio oral ante los jueces. Sobre todo, la información completa es esta: la cantidad de diligencias dilatorias que ha pedido la defensa han sido 50. Mira, Nicolás, no 5, 50 diligencias para poner una barrera así burocrática y tramitológica, digamos, entre la situación actual y el hecho de acusar directamente. Nicolás, le pueden poner 1.000, 5.000 pedidos, pero ¿quién va a decidir? O sea, digamos, si Duberly Rodríguez, yo sé que es complicado, yo sé que Duberly Rodríguez no quiere meterse en los casos, pero Duberly Rodríguez es abogado, experimentado, ha sido juez durante muchos años, ha cumplido un papel, además lo hemos recordado el otro día. Yo sí me acuerdo, ¿ah? Yo sí me acuerdo cuando en este país reventaban los bombazos y ser, por ejemplo, juez era jugarse la vida. Duberly Rodríguez fue juez sin rostro. O sea, por eso que yo lo trato con respeto. Porque cuando en este país había actividades como el ejercicio de la magistratura, significaba jugarse la vida, hubo gente que la hizo y gente que no, ¿ah? Y gente que no. Y yo era periodista y Tito Alvites no me va a dejar mentir. Anda a buscar un político que quisiera hablar contra Sendero Luminoso. Con lupa teníamos que buscarlo. Porque nadie se atrevía. Nadie se atrevía. Pero en fin. Además, entonces, con toda esa experiencia, Duberly, si Duberly Rodríguez fuera fiscal en este momento de lavado de activos, ¿acusaría ya de una vez? Si tengo los elementos que ya en el mismo Nakaseque dice que yo ya hubiera formulado acusación. Y porque las pruebas que faltarían se ofrecen justamente para que se actúen en el juicio oral. La actividad probatoria, Nicolás, no es en la investigación preparatoria. La actividad probatoria es ante los jueces de juzgamiento, no ante el doctor Concepción Carguancho, ante los jueces que van a ver el juicio. Entonces, otra cosa, Nicolás, la investigación preparatoria no es un tiempo libre que el fiscal puede tener 4, 5, 6, 10 años para ver cuándo acusa. No, la investigación preparatoria tiene plazo. ¿Sabes cuál es el plazo normal de la investigación preparatoria? Lo dice el código, 4 meses. Pero si el proceso es complejo, que en este caso lo es 8 meses. Luego el fiscal, él mismo lo va a ampliar a 18. Luego lo va a ampliar a 36. Pero lo puede seguir ampliando indefinidamente, tampoco pues. Ahora, para terminar con esto de las argumentaciones de Nakazaki, no es cierto que no recibió las notificaciones, ¿ah? Eso no lo sé. Porque ahora con todo el sistema electrónico las notificaciones son electrónicas y él las tenía y no las abrió, que es un buen argumento, ¿no es cierto? Formal. Ay, no me di cuenta que me habían notificado. Sí, claro, eso tiene que ver con horario, pues todas esas cosas, ¿no? Pero yo sobre ese tema no conozco. ¿Es injusto o no es injusto plantear, es decir, es un exceso, como se ha dicho, el plantear una medida del nivel de la incautación? Porque la argumentación del Ministerio Público es, considerando que ya esto se cerraba, de que faltaba solo una declaración que en realidad estaba claro que iba a ser confirmatoria, ¿no es cierto?, por todo cómo se habían desenvuelto los hechos y por el conocimiento previo que se tenía de lo que estas personas ya habían declarado ante la justicia brasileña. Digamos, era coherente lo que estaban planteando, ¿no es cierto?, la incautación. El problema es que después ha ocurrido todo esto de decisión del Tribunal Constitucional
y toda esta campaña que se ha desatado. Claro, pero por eso yo insisto en la interrogante. ¿Es una medida excesiva, arbitraria, irregular, prepotente, vengativa del Ministerio Público la incautación? A ver, procesalmente hablando, Nicolás, sin calificar los hechos de este caso. Procesalmente hablando, para asegurar el hipotético pago de una reparación civil, se dicta una medida de embargo que se inscribe en los registros públicos. Que ya se había hecho en este caso. Se ha hecho. Así como para garantizar el hipotético cumplimiento de una condena, se pide prisión preventiva. Es decir, son medidas asegurativas, por eso se llaman medidas cautelares, para cautelar, para asegurar. Pues bien, luego viene la figura de la incautación y el decomiso. La finalidad de la incautación fundamentalmente es para buscar pruebas. Por ejemplo, se incauta el arma homicida, se incauta los insumos químicos con lo cual se va a producir pasta básica de cocaína, se incauta, por decirte, la maquinaria en la cual se están imprimiendo billetes falsos. O sea, la incautación fundamentalmente, principalmente, tiene fines probatorios, no tiene fines de asegurar reparación civil. Pues bien, ya se había hecho el embargo. ¿Lo segundo se podía hacer? Sí, se podía hacer. ¿Por qué? Porque también se pueden incautar viviendas, se pueden incautar domicilios, se puede hacer. La gran pregunta es, que yo no la voy a responder, si eso respetaba o no los principios de necesidad, de proporcionalidad, que siempre se tienen en cuenta. Pero ¿en qué caso procede una incautación? Cuando la presunción, cuando el fiscal considera y el juez le da la razón, presume que esos bienes son de procedencia ilícita. Son de procedencia ilícita, es decir, que no han encontrado manera de justificar que esos bienes hayan sido adquiridos de manera legal. Por eso. Entonces, ¿cuál es el problema con la incautación? Legalmente no hay. Porque además no es el único caso, no es que solo pobrecitos Ollantumala y Navín Heredia los han incautado, por favor, han incautado Nicolás, un montón de gente. Ya lo he dicho hace rato en otro medio, procesalmente, legalmente es posible, es legal, por decirlo. No es que sea ilegal. El tema es que también los jueces tienen que tener en cuenta algunas circunstancias, si es el momento, es oportuno o no es oportuno, por qué ahora y por qué no después. Ese es un tema que está en el razonamiento de ellos y sobre todo que es cuestionado por las partes. De tal manera que desde el punto de vista legal es posible las dos cosas. Por eso es que estamos impulsando en el Congreso de la República que se apruebe una ley exclusiva que se va a llamar Ley de Extinción de Dominio, para que el destino de estos bienes presuntamente de procedencia ilícita no estén supeditados al destino del proceso penal. No sé si me dejo entender. Un proceso de pérdida de dominio es un proceso que no es ni penal ni civil. Es un proceso atípico donde si los investigados no pueden demostrar el origen lícito de sus pertenencias, de sus propiedades, quedan automáticamente perdidas y pasan al dominio del Estado. Entonces ya no hay vuelta que dar. Entonces, eso también estamos avanzando desde el ángulo de la... Ahora, pero no, la imagen que de alguna manera se está proyectando hacia la población, hacia los ciudadanos, es que acá hay un conflicto en el propio Poder Judicial entre quienes estarían representados por un lado por el juez Carguancho, Richard Concepción Carguancho, que es un juez que ha ordenado prisiones preventivas, ¿no es cierto? Y no solo él, ¿no es cierto?, y por el otro lado, quienes están liberando, digamos, a los millonarios y a los políticos involucrados en casos de corrupción. ¿Hay o no hay esa situación en el Poder Judicial? Vamos por partes. Primero, ahorita tenemos de manera casi irregular como dos subsistemas de justicia en el Poder Judicial. Acuérdate que ya hemos tenido un conflicto con la llamada Sala Penal Nacional, que ahora existe, y de la cual forma parte el doctor Concepción Carguancho. Acuérdate que la mayor parte de sus resoluciones se las han revocado en segunda instancia. ¿Quiénes? Los jueces de la Sala Penal Nacional. Yo no he formado a la Sala Penal Nacional. Yo ya la encontré ahí. Lo que yo he formado, porque la ley me lo obligaba, me lo decía, es el subsistema especializado en delito de corrupción de funcionarios que está funcionando bien y que también ha ordenado prisiones preventivas, pero que han sido menos mediáticas, por tanto no ha trascendido. Pero como ellos ya con la Sala Penal Nacional tomó conocimiento, se llama previsión, ya previnieron, ¿no? Ya tomaron conocimiento del caso, se han quedado con ese caso, porque ese caso debería estar teóricamente en el sistema anticorrupción. Se han quedado en la Sala Penal Nacional. Entonces, para que en el futuro no vuelva a ocurrir esas, digamos, suerte de contiendas de competencia dentro ¿sobre quién se hace cargo de los procesos? En el propio Poder Judicial, dentro de pocos días, vamos a aprobar el Estatuto de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado. Una Corte Superior
va a tener dos especialidades: crimen organizado, que es la que ahora vería la Sala Penal Nacional, y corrupción de funcionarios, que es la que ve ahora el sistema anticorrupción. Porque si no, voy a seguir teniendo los problemas de que este es el juez competente, no es el juez competente. Entonces tenemos que poner orden en la casa. Entonces en el futuro ya no van a repetirse estas cosas. Ahora, el tema es que en medio de toda esta discusión lo que se está produciendo es una, digamos, disparadera contra el juez Richard Concepción Carguancho, que más allá de sus virtudes o defectos personales se ha convertido en un personaje simbólico por el papel que está ocupando en algunos casos, y ya están planteando su recusación, y lo que se pretende hacer es desacreditar el sistema de justicia, ¿no es cierto? Y lograr dos cosas. La primera de ellas es digamos, el pretender sustentar que en el Perú no hay garantía para los debidos procesos. ¿No es cierto? Es lo que dice Alejandro Toledo, es lo que está sosteniendo Ollanta Humala, Nadine Heredia y sus abogados, es lo que ha dicho el propio Pedro Pablo Kuczynski cuando lo suyo recién empieza, ¿no es cierto? Es el argumento de todos. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Lograr la impunidad. Es decir, que no pase nada acá, ¿no? Porque y eso además te da el argumento para mandarte mudar en determinado momento. Bueno, Nicolás, porque si eres una víctima de un sistema que actúa de manera injusta, o sea, te asilas pues en la embajada de Italia o te vas del país, ¿no? Ya. Sobre eso, Nicolás, yo ya he dicho 1000 veces. El sistema de justicia en el Perú está debidamente preparado para ventilar los casos de corrupción. Tenemos jueces capacitados en el sistema anticorrupción, también hay jueces, digamos, debidamente preparados en la Sala Penal Nacional. Entonces, por el lado nuestro, no creo que haya problema. Ahora el tema es que tampoco se va a permitir lo que se llaman los linchamientos, las condenas anticipadas, las condenas mediáticas. ¿Por qué? Porque el que administra justicia en el Perú es el Poder Judicial. Y son los jueces de juzgamiento, no los jueces de investigación preparatoria. Son los jueces de juzgamiento los que van a establecer la inocencia o la culpabilidad de los ahora procesados. Ahora, recién cuando estemos en la fase de juzgamiento, que no estamos ahora, porque no hay ni siquiera acusación, recién podremos decir si el Poder Judicial estuvo en condiciones de responder o no a este gran problema de la corrupción política que afecta a nuestro país. Yo, como presidente del Poder Judicial, aunque esté mi presidencia hasta fin de año, voy a dejar funcionando el sistema anticorrupción, que está funcionando desde el 31 de marzo del año pasado. Ya he instalado 14 juzgados anticorrupción en 14 cortes del Perú, y a fin de año espero avanzar más, y para el próximo año deben cerrarse en las 34 cortes que hay en todo el Perú. Es decir, desde el punto de vista del Poder Judicial, todo está sobre rieles. Ahora te lo digo una vez más, Nicolás, no confundamos roles. La eficiencia en la investigación no le corresponde al Poder Judicial, le corresponde al Ministerio Público. ¿Y a quién le corresponde, a qué le corresponde el Poder Judicial? El juzgamiento. Quien pone la eficiencia es el Ministerio Público, y quien pone las garantías es el juez. Acaba de escribir en el Twitter César Nakazaki que va a visitar al juez Concepción para que le explique lo de comunicación por mensaje de texto que de haberse producido le agradecería de corazón, si no habría evitado el desalojo de una familia y la no necesidad de un recurso de apelación. O sea, es un problema de comunicación. Lo que hay que mandarle a Nakazaki hoy día es lo que dijo el 16 de mayo del año pasado. A ver si eso es materia de conversación. Mira, Nicolás, pero conclusión, o sea, ¿en qué punto deberíamos estar? Ya debería procederse, no solo en este, sino otros casos que están relativamente maduros a la acusación, y esto ya debería estar en otro nivel. Mira, el Estado, Nicolás, tiene derecho en perseguir a quienes han cometido un delito, pero no tiene derecho a tenerlos investigados de por vida. El Estado tiene la obligación de perseguir, de buscar la sanción, el castigo, pero en un plazo razonable. El Ministerio Público no tiene carta libre para investigar pues 5, 6, 7 años, ni tampoco los jueces tienen carta libre para estar juzgando años de años. Por eso es que, por ejemplo, yo me he autocriticado como Poder Judicial porque el caso, por ejemplo, de Morote y Liendo esté demorando más de un año en juicio oral. Eso sí está en nuestra cancha, es nuestra responsabilidad. Pero cuando quien se demora es el Ministerio Público porque está encargado de la investigación y de la acusación, entonces no nos echan la culpa a nosotros. Yo solo respondo como Poder Judicial cuando ya la pelota está en nuestra cancha, y eso se llama la acusación está en nuestras manos, hacemos la audiencia de control, señalamos fecha para el juicio oral, ahí sí respondemos por nosotros.
Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Duberly, como siempre. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. No se olviden, si les preguntan qué radio escucha, tienen ustedes que dar como respuesta una sola, pues la verdad. ¿Cuál es? Exitosa. Eso mismo, volvemos. De seguir adelante, un mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventas de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. 930-645160, 973-871628 o visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Qué cosa esta, ¿no? Qué buena. Lo que Nagasaki contra Nagasaki un año después. Extraordinario. Está con nosotros Álvaro Gutiérrez, ex congresista, ex dirigente. Tú fuiste el fundador, ¿no? de Gana Perú se llamaba en esa época, ¿no? No. El partido en ese momento se estaba... buenos días, te toca saludar a Lucar y a los oyentes y televidentes de Exitosa. Bueno, el Partido Nacionalista se estaba más o menos creando en el 2005-2006, donde se estaba recolectando las firmas. No logramos nosotros recolectar las firmas para poder postular a la presidencia y Congreso el 2006 y se hizo pues con el Partido de Unión por el Perú. El Partido de Unión por el Perú fue el que prácticamente facilitó el partido para poder postular la primera vez. Recién se inscribió el partido en el 2007 hacia adelante, el Partido Nacionalista. Cuando yo el 2007 me había retirado del proyecto nacionalista porque su forma de querer trabajar, Ollantaytamala y Nadine Heredia, era pues querer manipular a los 43 congresistas que habíamos ganado en el 2006, ¿no? Yo era el portavoz que llevaba la voz de la bancada y habían cosas que no me cuadraba y por eso que yo me retiré, tomé la opción de retirarme. Ahora, tú has sido una persona clave en todo este proceso contra Nadine Heredia y Ollantaytamala por el tema de las agendas, cuya legitimidad como prueba está pretendiendo cuestionar Ollantaytamala. Lo hizo el domingo en una entrevista y lo están haciendo sistemáticamente y entiendo que va a ser uno de los argumentos de su defensa. Yo creo que Ollanta y Nadine Heredia están regresando nuevamente a hace 3 años, donde ellos iban pues el va y viene, ¿no? Y el que hoy están aplicando, que se contradicen a lo que dicen ellos, porque en su momento el señor Ollantaytamala dijo, son mis agendas y son las agendas de mi esposa. Son agendas de mi esposa que las escribió Nadine Heredia por un dictado de él. O sea, él se estaba autoculpando porque sabía lo que se le venía más adelante. Después, a mí me da vergüenza ver que hay pseudos periodistas como el del día domingo, Cuarto Poder, que le permitan al señor Ollantaytamala seguir victimizándose y diciendo al país, a la opinión pública, que sus agendas han sido adulteradas. Y sabemos que esas agendas ya han pasado por una pericia grafotécnica del Ministerio Público donde no han encontrado nada de adulterado. Las cifras, los montos que escribieron de los 3 y de los 5 millones de dólares son hechos por Nadine Heredia. Nadine Heredia es la que ha escrito. Eso está certificado por peritos. Ya lo han hecho. Entonces, donde inclusive la señora Nadine Heredia quería, claro, que fue el incidente ese medio bochornoso, ¿no es cierto? Donde ella pretendió modificar más bien su letra. Ella es la señora. Entonces, yo creo que, bueno, Ollantaytamala no es el comunicador. La comunicadora es la señora Nadine Heredia. La comunicadora de las estrategias es la señora Nadine Heredia. Porque si durante estos 9 meses los señores se han pasado a decir, primero, de que, bueno, que cómo es posible que los alejen de sus hijos, de menores de edad, de esto que el otro, y comenzaron a decir cuando estaban en la cárcel. El señor Ollantaytamala, ¿qué hizo cuando salió de la cárcel? Lo primero que hizo fue al partido. El que está hablando de sus hijos, el que está defendiendo a sus hijos y el que quiere a sus hijos, lo primero que hace es ir a su casa a reunirse con sus pequeños hijos. Ahora, regresemos, Álvaro, a las agendas. Es decir, ellos están pretendiendo
y su defensa desconocer la legitimidad porque supuestamente es una prueba robada y como es una prueba robada tiene un origen ilícito. ¿No es cierto? Bueno, pero, o sea, lo que no está en discusión entonces a estas alturas es que son verdaderas, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tenemos que ver es lo que el contenido de las agendas, es lo más importante. El contenido ya nos lleva a la realidad y a la verdad que recibieron 3 millones de dólares. Porque ahí dentro de las agendas están y escritos por la señora Nadine Heredia que ingresaron en dos formas. Primero puso Barbudo $1 millón y después Barbudos $1.950.000. Son 3 millones de dólares. Ahora, los señores también se han dedicado a decir siempre, la señora y el señor, a mentir a la opinión pública, a mentir al país, diciendo que los aportes no es ilícito en el país. Los aportes a las campañas electorales no es ilícito, pero cuando llega aportes de una caja que es de coimas y llega esa plata no a un partido político ni a una cuenta bancaria de un partido político, llega a tus bolsillos y tú dispones de esa plata para hacer diferentes compras y para hacer ingresar ese dinero como transparencia, como transparente dinero. ¿Por qué? Porque cuando llegaba ese dinero, también en las agendas indica cómo salía para devolver el dinero a ciertas personas, donde la señora Nadine Heredia decía que estaba haciendo consultorías y nunca las hacía las consultorías porque eran cosas fasulas. Porque si ella hubiese preparado consultorías, también lo hubiese demostrado. Acá están mis expedientes de mis consultorías que yo lo hice en su momento. Acá está la copia que me quedó para mí y la original que fue entregada a la persona. ¿Y quiénes fueron? Sus amigos sobenes, sus amigos de Arequipa, de diferentes empresas, donde salía el dinero para devolverles lo que ellos les pagaban mensualmente, entre paréntesis, un sueldo que no jamás había trabajado. Porque incluso la Fiscalía, entiendo, ha acreditado el circuito donde entra el dinero y vuelve a salir inmediatamente y es el mismo dinero que luego se declara como si lo hubieran recibido de parte de esta empresa a la que ellos le dieron el dinero para que le pague. Eso significa lavado de activo. Entonces, más claro que el agua, yo creo que está. Los señores, lógicamente, se van a tratar de defender, porque ellos saben lo que les espera a los dos es la cárcel. Pero lamentablemente son sus hechos de los señores y a mí me da mucho dolor que sean tan bajos esta par de personas que tienen que responder ellos metiendo a sus hijos. Eso me da digamos, tú dices que en el caso de los 3 millones de dólares la información está en las agendas, ¿no es cierto? Está el registro del recibo del dinero y está incluso el uso, o por lo menos el uso de parte de ese dinero. Pero también hay información sobre qué más. O sea, ¿qué otra cosa te aporta? Por ejemplo, el dinero que supuestamente vino de Venezuela. Inclusive el señor Ollanta Humala, en la entrevista del día domingo, quiso desvirtuar lo de las agendas diciendo que lo de las agendas pues es de la campaña 2006 y no es verdad que era del 2006 porque el arqueo final de los millones de dólares es referente al 2011 en el mes de abril, que es el último arqueo que hicieron en su agenda la señora Nadine Heredia y donde están pues que figuran los 7 millones aproximadamente de dólares. Entonces son ellos los que están desvirtuando lo escrito en las agendas y lo que quieren nada más es tratar de salvarse, pero mintiendo, porque son un par de sinvergüenzas y mentirosos. Ya, pero vayamos a los hechos y a lo que las agendas podrían revelar. Porque esto es algo que llama la atención. Ha pasado mucho tiempo de lo de las agendas, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo estamos con este tema de las agendas? Mire, yo me enfrenté al presidente de la República en ese entonces, Ollanta Humala, sin ningún miedo, sin ningún temor, porque siento una persona que siempre ha trabajado transparentemente y honestamente. No tengo nada, pero lógicamente arriesgando sí mi vida, porque yo sé que ellos me habrán jurado en cualquier momento me darán vuelta o me mandarán a dar vuelta, porque de venganza, yo sé que son bien vengativos estos señores. Pero yo lo he hecho porque mi país tiene que saber por quién estuvimos gobernados durante 5 años. ¿Quiénes son esas personas que crearon, inclusive crearon lo que dice el señor Ollanta Humala, una criatura cariguarma? Si nosotros hablamos de los niños, ¿por qué no hablamos de los niños anémicos, de los niños desnutridos, de su gobierno inepto, de todas estas cosas? Yo creo que estos señores lo único que tratan de ahora es de quererse salvar,
pero de salvarse de hechos que ellos nunca han caminado derecho. Han debido caminar derecho para no estar en los problemas que están hoy día. Pero regresemos, quiero insistir en esto de las agendas, porque de pronto ha pasado como, digamos, a un tercer nivel y nadie habla del tema cuando en determinado momento fue clave la discusión sobre las agendas, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que se acredita es esto, pero ¿qué más es este tema del dinero que viene de Brasil? ¿Qué más información te puede proveer? Yo creo que el temor de ellos ahora es la información que va a llegar de Suiza. Entonces eso va a ser muy importante para colegar nuevamente las agendas. Los egresos que salían dinero para las cuentas que, entre paréntesis, son cuentas de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, que manejaba la señora Ibosca Humala en Suiza. Porque las personas que Porque Ibosca, lo que has dicho es mi dinero personal, pero no, la conclusión pues, aparentemente de la justicia suiza es que no es así. Nadie sabía de la existencia del pequeño departamento que tenía Ollanta Humala de soltero en San Isidro. Y lo supo el señor Barata cuando entregaron el dinero. Recién la opinión pública supo de ese departamento que existía en San Isidro. Es como ahora que tampoco nosotros no sabemos de la existencia del dinero que ha salido y ha salido muchas veces a la señora Ibosca. Y la señora Ibosca dice, no, es mi dinero personal. La señora Ibosca va a tener... Mire, la justicia en Europa es diferente que la justicia en el Perú. La justicia en, el Perú, en Europa es objetiva y se van a los hechos. Tú me tienes que demostrar de dónde tienes estos 1 más 1 da 2. Estos 2, ¿de dónde son? Si tú eres eres una señora en pensión, enfermera, y tu marido ha sido un fisioterapista, porque ya falleció, entonces, por favor. Entonces ella no creo que tenga la pensión, una pensión como para decir, pues tengo un montón de dinero. Y tenía 2 hijos, tenía una casa que mantener. Entonces hay muchas cosas que allá sí se puede rápido demostrar cómo vives y cómo puedes sostener. ¿Y de cuánto dinero se está hablando en esas cuentas de Ibosca Humala? Mire, si nosotros hablamos que ya ellos en el 2007-2008 comenzaba a salir mensualmente $10.000 en esa época. Después ingresaron ese ingreso de dinero que sale y cómo ingresa el dinero para comprar los terrenos del Cusco, que no son terrenos de la señora Ibosca, a las finales son terrenos de la señora Nadine Heredia, porque la señora Ibosca va a tener que demostrar cómo compró esos 2 terrenos que hoy día tienen el valor de 7 a 8 millones de dólares. Ella va a tener que demostrarlo. Y lo va a tener que demostrar. Pero por lo menos esa primera parte está acreditada, que hay terrenos a nombre de Ibosca. Están acreditados que están a nombre de la señora Ibosca. Y ella va a tener que demostrar cómo los compró. O sea, con qué dinero. ¿Cómo lo hizo si la señora ya estaba en pensión? Es una enfermera y tenía 2 hijos que mantener y tenía que mantenerse su casa en Suiza. Entonces hay cosas que va a tener que demostrar. Ya, pero eso va mucho más allá de los 3 millones de dólares que pudo haber dado para la campaña la gente de Odebrecht. Pero o sea, no estamos hablando de tú estás hablando de terrenos que pueden valer ahora 7 millones de dólares. Es decir, mire, si tú empiezas a sumar, de repente ya no hay una correspondencia entre los 3 millones y todas las propiedades y los dineros que las informaciones no son informaciones que se basan en soles, sino en dólares. Porque si nosotros vamos a ver la casa que compró Rocío Calderón, que esa casa tampoco no es de la señora Rocío Calderón, porque va a tener que demostrar cómo puedo comprar una casa de $650.000. No 650.000 soles, $650.000 que estén en la laguna. ¿Esa casa de quién es? Por favor, pues no digamos que sea de la señora Rocío. ¿Es bien amiga de quién? De la señora Nadine Heredia. Entonces ella va a tener que demostrar de dónde compró esa casa. ¿Cómo lo compró? Si no, entonces eso va a ser claro y transparente que ese dinero es esos 3 millones. Porque esa casa se compró aproximadamente en el 2010. Ahora, todas las señales de estas operaciones y estas relaciones ya estaban en las agendas, ¿no es cierto? Así es. Todo lo que estaba escrito dentro de las agendas desde el 2008, 2009 y 2010 y 2011 es referente a todo lo del Partido Nacionalista en el 2011 que ganaron las elecciones. Pero justamente mucho dinero que está dentro de sus arqueos de las agendas no lleva en correlación en nada al Partido Nacionalista. Claro, todo es personal de la señora Nadine Heredia. Pero ¿qué es el tema que está en discusión? Es decir, que no es... Es decir, uno de los argumentos de defensa es: no es delito haber recibido dinero para la campaña.
digamos, ese es el último bastión de defensa. Primero es negarlo todo, que es lo que están haciendo todos, porque todos son inocentes, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que ya las evidencias son tan contundentes que no puedes negar que el dinero ingresó. Entonces dices, no, es dinero que ingresó a la campaña, pero no ingresó a la campaña. No ingresó a la campaña. ¿No es cierto? Y aparentemente no solo en este, sino en otros casos. O sea, en el Perú, y lo que voy a decir es bien crudo, ser candidato a la presidencia puede ser un negocio de la gran flauta. ¿No es cierto? No tienes que ganar las elecciones, solo hacer la campaña y ya ganas plata. Yo todos los días se debe siempre tratar de vender a la opinión pública las noticias que son objetivas, donde se dice, sí, el dinero que ingresa a los partidos políticos y a las campañas electorales no es delito. No es delito cuando ingresa directamente a la cuenta del partido político. Y cuando este dinero viene declarado a la OMPE. Pero si también no es un dinero que viene sucio o del narcotráfico o de una caja de coimas. Porque si eso viene de caja de coimas y viene del narcotráfico, ya es un delito. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que aclarar a la opinión pública que el dinero que recibieron los señores Ollanthummala y Nadine Heredia sí es dinero ilícito, porque llegó de la caja 2 de coimas. Claro, claro, y el argumento, porque el argumento es, ¿cómo podía saberlo yo? Ya, si tú sabías, si el dinero tú presumías que era de origen legal, ¿por qué no hay recibos? ¿Por qué no se incorporó formalmente? ¿Por qué no se declaró? ¿Por qué o sea, si no había dudas sobre su legitimidad, ¿por qué es delito en el Perú que ese dinero no ingresó al partido político? Porque no ingresó al banco, no ingresó a ninguna cuenta corriente del Partido Nacionalista. Ingresó a tus bolsillos. El partido no demostró que ese dinero, esos 3 millones se gastó en campaña electoral. Ahora, ¿es verdad? No yo he escuchado una leyenda que no sé si será cierta, y te la pregunto porque tú eras un hombre cercano en ese momento, que la gente de Hugo Chávez entregó dinero para la campaña y que se mortificó mucho luego porque cuando vieron la campaña dijeron, estamos hablando de la primera, ¿no? Del 2011. Sí, yo creo que por eso no hay que mezclar las cosas. Incluso que ellos hicieron su propia investigación sobre o su propia auditoría sobre cuál habría sido el destino del dinero que ellos... Ahora, insisto, todo esto hasta ahora es una leyenda porque nadie lo ha certificado, ¿no? Es que mire, yo creo que en los primeros años que el señor Ollanthummala y la señora Nadine Heredia comenzaron a hacer el proyecto nacionalista, primero se apegaron a ese proyecto bolivariano que estaba creciendo en Sudamérica, al proyecto chavista, al proyecto de Correa, al proyecto del señor Evo Morales y de otros. Entonces, en ese momento le estaba cómoda a Nadine Heredia y a Ollanthummala estar en el proyecto bolivariano porque recibía ayuda de Venezuela. Ese periódico, La Primera, que hoy es Uno, ese periódico, dentro de las agendas dice pedir dinero a Nicolás Maduro para La Primera. O sea, para poder comprar La Primera y para poder sacar La Primera. Ya ellos lo dicen en agenda. Entonces, este señor, el dinero que llegaba de Venezuela los primeros años en el 2006 y 2005 y 2006 ha servido para que ellos puedan fundamentar este proyecto nacionalista, pero donde después ellos cambiaron el proyecto nacionalista cuando Chávez muere y cuando el petróleo baja, porque el petróleo llegó a costar $140 el barril y después bajó a 70 y ya no tenía más dinero para ser subvencionados de Venezuela. Entonces ellos ya comienzan a buscar otro estilo de ya, ahora dice, yo no puedo con un proyecto bolivariano, sino que ahora tengo que vender mi conciencia. Y mi conciencia se la voy a vender a los brasileros, al Partido de los Trabajadores, por intermedio, por eso dice que el señor Marcelo Odebrecht dice bien claro, en su delación premiada, dice, yo recibo órdenes de Lula para que Lula me diga que le dé $3 millones a la campaña electoral de Ollanthummala. Entonces, ¿por qué? Porque Ollanthummala seguramente se acercó al presidente Lula, como está escrito en las agendas que dice barbudo, y en esa época tenía la barba el señor Lula. Entonces, seguramente fueron acercamientos para que se reciba el dinero de la caja 2 de Odebrecht. Pero ese dinero que fueron, y lo dicen claros, o sea, nosotros damos el dinero para que después podamos ser, o nos puedan dar facilidad los gobiernos que ganen en estas grandes obras que tienen en licitación, que tuvo como el tren eléctrico, como el gasoducto,
y como otras obras que han sido sobrevaluadas. O sea, no es decir que ese dinero solamente ha recibido de la Caja 2 de Coimas, sino que a nosotros, a los peruanos, nos han hipotecado. Esto no, el Perú no ve eso, que estos sinvergüenzas nos han hipotecado. Un gasoducto que costaba 1.500 millones de dólares, cuando entra Ollanta lo sobrevalúan a 7.500 millones de dólares. 5 veces más, por favor. Vamos a escuchar lo que dijo en el programa Cuarto Poder de América Televisión. Hago la referencia completa del origen de la fuente por si acaso. Exactamente lo que dijo Ollanta sobre las agendas. ¿Podemos verlo y escucharlo, por favor? Esas agendas no tienen relación cronológica con lo que dice los directivos de Odebrecht, porque las agendas se refieren al periodo 2009-2010 y lo que dice Odebrecht es 2011. Entonces uno tendría que tener una bola de cristal para poder anotar en un cuaderno lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, las cifras coinciden y no necesariamente... No coinciden. Suman como 4 millones y 600 de reales, que es más o menos los 3 millones de dólares que ellos dicen. En las agendas no se habla de reales. Bueno. Además, a mí me da vergüenza que la Fiscalía pretenda utilizar documentos o papeles o agendas o diarios robados de mi casa, ¿no? Y que se han paseado 9 meses, no solamente por el Perú, sino por Europa, que las han desfigurado porque ahí faltan hojas, ¿no? Y que eso lo quieren utilizar como prueba. Eso puede ser un indicio. Eso fue lo que dijo. Sí, yo me demoré 9 meses para poder dar a la opinión pública, poner en conocimiento con pericias, con cruce de información, cosas reales que iba a saber el país de estos señores. Hoy día el Ministerio Público, para presentar una denuncia a estos señores con esas agendas o para hacer la pericia grafotécnica, se demoraron, creo, 1 año y después se están demorando 3 años. Entonces, ese señor no puede... Entonces, quiere decir que ahora que se están demorando 3 años en el Ministerio Público, las agendas también están siendo, pues, manipuladas. Porque si para el señor, cuando están en un proceso de cruce de información, de investigación, para que la denuncia pueda ser fundamentada... Pero además no es cierto lo que él dice, porque las agendas, por la referencia que tú has hecho, el último arqueo que se hace es en abril del año 2011. Así es, por eso. Entonces, es un señor que miente. Mire, yo creo que Nadine Heredia y Ollanta, la única arma que tienen es mentir. Es mentir. Porque recordemos que la señora Nadine Heredia, ella solita se ha autodestruido políticamente porque ella comenzó a mentir desde un inicio. Si ella al inicio decía, son mis agendas y el contenido se lo voy a informar al Ministerio Público, a las instituciones o a las autoridades que sean necesarias, lo voy a hacer. Pero son mis agendas, punto. Ahí se cerraba el caso. Pero la señora comenzó a decir, no son mis agendas, no son mis agendas, y con amigos periodistas que comenzaron a defenderla, a decir, sí, no, ella no ha escrito. Pero lo que ha escrito, dice que no lo ha escrito, que sí lo ha escrito, ella sola comenzó a... Ahora, una última pregunta, Álvaro, porque tenemos que terminar. Y Verónica Mendoza, todo este capítulo de Verónica Mendoza, que le está haciendo mucho daño a ella, ¿no? Como candidata, porque, o sea, escribió o no escribió en las agendas, se resuelve rápida y fácilmente con una pericia grafotécnica que hasta ahora no se hace. Eso acabaría la discusión. Tú estabas ahí. Tú estabas... la señora Verónica Mendoza era la secretaria de Nadine Heredia cuando viajaba en estos viajes internacionales, que ya lo he certificado, cuando iba a ver a Venezuela, a Chávez, a Hugo Chávez cuando estaba vivo y a Nicolás Maduro. Entonces yo creo que la señora Verónica ha escrito en algunos momentos dentro de las agendas y ella va a tener que aceptar hacer esa pericia si quiere salir de este grande problema. Pero si ella no quiere salir de este problema y ella quiere seguir ocultando que lo que está escrito en diferentes páginas por ella no lo quiere aceptar hacer una pericia, quiere decir que sabe que es escrito por ella, sabe que es parte de ese... Pero porque ¿cuál va a ser la diferencia? Si se acredita que es su letra, ¿la van a incorporar en el proceso? No, me imagino que sí, ¿no? Y aparte que de alguna manera. Pero vamos a tener entonces, ¿qué es lo que yo a veces me explico, ¿qué quieren los peruanos para que sean candidatos a la presidencia? Que nos metan las manos a los bolsillos, a nuestras carteras antes y vayamos a votar por esa gente. Si esa gente ya está comprometida en delitos, está con gente que están cuestionados y investigados, que es Nadine Heredia, ¿por qué yo voy a votar por ella? Voy a votar por el señor Guzmán, que ha sido parte de ese equipo.
¿Qué queremos? ¿Autodestruirnos como país? Somos un país... ¿tú crees que Julio Guzmán, porque él niega esto, ¿no? Él dice, mi relación ha sido la de un funcionario por eso más. También hay que vender a la opinión pública que el señor Guzmán no ha sido un pelele en el gabinete de Ollanta. Él ha sido el vicepremier, el premier y el vicepremier. Todos los ministros le daban cuenta al vicepremier. No hay esa figura, no existe. Pero el secretario general de la PCM, esa es su figura y esa es su función, que es el vicepremier. Es un cargo de confianza y de mucha importancia. Cuando no esté el premier, él se queda como responsable al que debe comunicar con Nadine Heredia, porque Nadine Heredia era el presidente del Perú durante los 5 años, no Ollanta. Entonces, por favor, esas cosas tenemos que... Ese señor era cómplice y parte del gobierno del nacionalismo. Si queremos autodestruirnos como país, como un país que podemos todavía salir y crecer, porque recordemos que nosotros podemos ser una potencia. Tenemos 3 recursos naturales que no son explotados bien y que no son proyectados a un futuro bueno del país. La minería, la pesquería y la agricultura. Europa no tiene esos recursos. Son fábricas, las fábricas se acaban. El consumo se acaba, pero no se va a acabar ni la minería, ni la pesquería, ni la agricultura. Tenemos que terminar aquí, lo dejamos por hoy hasta aquí. Muchas gracias a Álvaro Gutiérrez por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en televisión. Estamos en prácticamente todas las señales de cable del país, en Claro TV, en Movistar, por si acaso estamos en el canal 11 y en la señal de alta definición en el 711. Estamos en nuestra propia señal en YouTube y también en el Facebook y en el Twitter. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé, la entrada a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. Puedes también visitarnos en el Facebook. Plaza Unicachi Este, ahí está toda la información. Y vamos a hablar ahora sobre lo que está ocurriendo con la salud pública, pero antes, porque va a haber una huelga del Sindicato Nacional de Enfermeras, hay una protesta en el Sindicato de Enfermeras de Salud. Vamos a conversar sobre este asunto, pero antes vamos a ver qué dicen las redes sociales sobre el tema del juez Richard Concepción Carguancho. Judy Rodríguez nos trae la información. Buenos días, Judy. Buenos días, Nicolás, y buenos días a toda nuestra audiencia. Vamos a revisar rápidamente las opiniones. Dice, ¿crees que existe algún tipo de campaña en contra del juez Richard Concepción Carguancho? Aiza Flores opina, por supuesto que sí, pero ya se les cayó su mentira. Por otro lado, ¿qué opina Marcos en el Twitter? La campaña de demolición existe y es de parte del grupo que casi tiene monopolizada la información en el país, en clara revancha por encarcelar a Graña, dice, y a quienes también devuelven favores a la pareja presidencial. Por otro lado, vamos a revisar la opinión de Leonardo Vilches. La corrupción en el Perú es terrible, en mayúsculas, dice Leonardo, y claro que hay una campaña en contra del juez Concepción Carguancho. Ojalá no se lo tumben. Es el único juez que se enfrenta a la corrupción. Sigamos con el otro comentario. John Cadillo opina, acá la gente nunca está contenta con nada. Si no trabaja el juez, ¿por qué no trabaja? Si trabaja, ¿por qué trabaja? Se pregunta John Cadillo. Dani Herrera dice, ese juez debe ser sancionado por investigar solo a uno y los otros están libres. Señales, se sigue preguntando la gente en las redes sociales y en todos lados, ¿cuándo los otros, no? Nicolás. Sí, pues, ¿no? O sea, yo creo que lo que la gente quiere es que no haya impunidad. Exactamente. Eso es básicamente el problema de fondo. Es decir, que la gente que tiene
responsabilidad, que ha metido la mano en los fondos públicos, que ha recibido dinero de campañas electorales, que no es gratis, pues, ¿no? O sea, nadie da dinero, y sobre todo esas fortunas que han dado para las campañas electorales, a cambio de nada. O sea, es a cambio de preferencias en las obras, de participar en licitaciones, que además han sido licitaciones realizadas en las peores condiciones para el país. Como decía César Nakazaki hace un año, el 16 de mayo del año pasado, por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur, ni siquiera necesitas acreditar que se ha pagado una coima. Si tú acreditas que la obra es perjudicial para el Estado y que el funcionario ha actuado de una manera irresponsable para favorecer un interés privado en perjuicio del interés del Estado, eso es un delito. Y por eso vas a la cárcel. Ni siquiera necesitas probar que cometió, o sea, que recibió dinero. Lo único que necesitas acreditar es que perjudicó al Estado para favorecer a un privado. Punto. Nada más. Pensamiento Nakazaki. Bien claro, es docente, pues sabe explicar muy bien. Muchas gracias, Yuri. A ti, Nicolás. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que está pasando con el tema. Bueno, hay montones de temas en relación a la crisis de la salud en el Perú, ¿no? Pero están con nosotros ahora la licenciada Julia Asa, que es secretaria general del Sindicato de Enfermeras de Salud, y está también con nosotros el doctor Juan Yance, que es secretario de Defensa del Sindicato de Médicos de Salud. Sí, bienvenidos. Ustedes van a realizar el día de mañana, ¿no es cierto?, un plantón para reclamar el tema de las CTS, claro. de los trabajadores de salud. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Buenos días, Nicolás. Agradecer la oportunidad de dirigirnos al público televidente y a través de ellos expresarles que los trabajadores de la Seguridad Social, sobre todo del régimen 276, que es un régimen que ya está en vencimiento porque fue reemplazado por el Decreto Supremo 728, estamos solicitando a Salud de que se nos pague conforme dicen las directivas internas de la institución, amparadas en un decreto supremo que en el año 91 se dictó sobre el tema de las remuneraciones. Y en ese sentido, lo más conocido, por ejemplo, para aclarecer bien este tema, es los compañeros del Decreto Supremo 728, que es el actual régimen laboral al que se le ha sumado ahora el de los 1057 de los CAS, reciben por una compensación de tiempo de servicios un sueldo por año. Y este sueldo por año, por ley, es entregado a medio año el 50% y a final de año el otro 50%. Eso hace su compensación de tiempo de servicios de los compañeros del régimen 728. Mientras que para los que estamos en el régimen laboral 276, que es un régimen que ya no hay en el Perú, por compensación de tiempo de servicio por más de 30 años, solamente se nos entrega un promedio de 1.100 soles. Dependiendo de si son médicos... En total, por todo el año. Entonces, y bien saben ustedes que el régimen pensionario que ahora tenemos, así como ya desapareció la 2530, ahora todos somos, a excepción de algunos cuantos, la mayoría somos 19,990. Y nos vamos a retirar por edad, a los 65 años. A partir de los 65 años recién nos podemos jubilar. Y la mayoría de nosotros vamos a trabajar un promedio de 40 años al Estado. Entonces, claro, porque además estás en una circunstancia en que el peor escenario que puedes tener es jubilarte. Así es. ¿No es cierto? O sea, entonces, lo que tienes que hacer es seguir trabajando hasta que te dé el cuerpo, porque, ¿no? Claro, pero ahora por esta ley pensionaria nos tenemos que jubilar a los 65 años con más de 30 años de servicio. Y por año de servicio a la 276 se nos paga 42.50 soles a las enfermeras y a los médicos 49 y tanto, ¿no? Entonces, de tal manera... O sea, a la hora que te hacen tu liquidación después de 30 años... multiplican tus 30 años por 42 soles. En el caso de las enfermeras, por 49 en el caso de los médicos. Pero es una cosa increíble eso. Es que, Nicolás, muchas gracias por esta invitación. Es que las autoridades no están cumpliendo con las normativas y las leyes que existen ya desde el año 92. Nos están pagando en base a una remuneración básica, como lo ha dicho la licenciada, pues de 45 soles por año, ¿no? La ley incluso dice que nos deben de dar, de acuerdo a las 018 y 019, una remuneración principal por año.
no es básica. Y eso es lo que está pero es que yo no puedo, yo estoy haciendo los números, o sea, 30 años de servicio y te dan un cheque por 1.260 soles. En mi caso, yo ya cumplí 65 años, Nicolás. El Seguro Social, con 40 años de servicio del Hospital de Almenara, pediatra soy, 1.100 soles por mis 40 años de servicio. Por 40 años de servicio. 40 años. Esto es tu liquidación por tiempo de servicio. Eso es. Y lo otro... Pero es que es una falta de respeto. Pero fíjate bien, el colega o el trabajador que se quedó en la ONP, en el caso del médico, de 5.000, 6.000 soles, que venía ganando 7.000, si se quedó en la ONP, va a recibir al siguiente mes 850 soles mensuales. Y para los que nos quedamos o nos pasamos a una AFP, como en mi caso, el año pasado he ido y me dijeron, señor, su monto que usted ahorró de su AFP por sus 40 años es esto. Le corresponde 2.000 soles mensuales por 18 años. Y yo le digo, ¿y si vivo más de 18 años? Ese es su problema, me dijeron. Entonces, no se le ocurre vivir más de 18 años. Así es. Entonces, por eso es que en el Congreso hay un proyecto de ley que ya lo aprobó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por mayoría de los congresistas en esta comisión. Y lo que estamos pidiendo es que se nos dé 30 remuneraciones principales, que dice la ley, que nos apoya la ley, ¿no? Y eso el día de hoy probablemente se dé. Increíble es cómo hemos podido llegar a esta situación, sinceramente. Mire, ¿sabe no, dónde? Porque o sea, primero que se han creado un montón, y estamos hablando de instituciones, aunque en salud siempre hay la discusión de si es privado o es público, según convenga, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero digamos, en general en las instituciones públicas es donde existe el sistema CAS, donde existen diferentes niveles, o sea, como de regímenes diferentes de trabajadores que están haciendo la misma función. Así es. ¿No es cierto? Con las mismas responsabilidades. Es lo que sucede con la 728, que sí tiene, como dijo la licenciada Julia Asa, sí tiene su CTS todos los años. Nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Es más, Nicolás, ya hay casos que han ido a la justicia y ya han ganado los trabajadores, pero después 4 o 5 años de haber pagado al abogado, han ganado y Salud ha reconocido y les ha pagado. Por eso es que a los congresistas le hemos dicho, ¿para qué vamos a cargar más al Poder Judicial si de todas maneras le vamos a ganar? Tienen razón y van a ganar de todos modos, claro. Eso es. Entonces, eso es lo que queremos pedirle. Lo que quería precisarle es lo siguiente. Efectivamente, la pregunta que usted se hace es ¿cómo es que nace este error interpretativo? Porque ya el Poder Judicial ha demostrado que es una mala interpretación la que están haciendo los funcionarios de salud al momento de pagarnos nuestra CTS. Porque de un lado se aferran a un decreto supremo que nació allá por el año 91, donde estipulaban que la remuneración principal para nosotros era ese monto, pero sin considerar que a partir del año de 96-97 ya en los presupuestos se configura la nueva remuneración para los trabajadores de salud. Y en ese sentido es que siguen malinterpretando una norma ya implícitamente derogada. Pero sin embargo se ha hecho necesario que a presión de los propios trabajadores, en el año 2010 se iniciara con un proyecto de ley que fue archivado. O sea, lo que ustedes están reclamando además es una cosa que bien se aplique simple, la norma. Que se aplique la norma y que lo que se calcule sea... Porque acá en realidad hay dos temas, ¿no? Uno es el de la CTS, ¿no es cierto? Sí, la compensación. Y el otro es cuánto te van a pagar cuando te jubiles. Por eso es ¿no que... es cierto? O sea, y el referente tendría que ser el mismo. Así que es la remuneración principal. Así como, no como le dan al 728, ¿no? Al 728 le dan una remuneración al año, pero a nosotros se nos da una principal calculada al 91. Y entonces, en diciembre del año pasado, ya la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ya aprobó el dictamen recaído en 2 proyectos leyes, el primero de ellos por el congresista Lescano y el segundo de ellos por el congresista Salaverry. Pero desde enero que ha pasado al Congreso para que se agende y se discute en el Pleno, esto viene siendo postergado.
postergado tal vez por otros temas también importantes, pero no deja de ser importantes los derechos laborales de los trabajadores. No, porque por ejemplo, por lo que dicen, si uno se quedó, ¿no es cierto?, en el régimen anterior y no se fue a una AFP, en el caso de usted, la pensión. Por la pensión, y es una enfermera o un médico que ha trabajado toda su vida, al pasar a ser un jubilado, en términos de ingresos se están poniendo al borde de la pobreza. Así es. Es una cosa de locura, y además es un momento que uno necesita dinero para atender normalmente problemas de salud, necesita muchas veces asistencia, etcétera. O sea, te ponen al borde de la pobreza. Así es. Y el problema es que esto es un sistema, ¿no es cierto? Porque esto no les está pasando solo a ustedes. No, nos pasa a todos los que somos de la 276. Pero exclusivamente este proyecto ley ha nacido de los trabajadores que somos de salud. Que cada año nos estamos retirando, por ejemplo, entre este año y el próximo año se va a ir un buen contingente de trabajadores de la 276 y se van a ir con esto que están recibiendo ahora. En promedio, 1.000 soles. Por sus más de 30 años. Hablamos con José Linares Gallo el otro día sobre lo que ha pasado en la educación pública, por ejemplo, y él decía que, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha reducido tanto el nivel salarial de los maestros que inevitablemente han tenido que reducir las jornadas y las obligaciones para que los maestros tengan tiempo de dedicarse a otra cosa para vivir. Y la conclusión es el deterioro del sistema educativo y la calificación de nuestros maestros. Y a los policías, como no había para pagarles, bueno, pues un día trabajarás como policía y el otro día, ¿no es cierto?, el bendito 24 por 24. Pero es perverso lo que se ha estado haciendo, porque se ha estado cargando, digamos, todo el peso. Por eso es que resulta todo esto tan urgente de ser revisado. O sea, en el país orgulloso del crecimiento económico, porque de eso estamos hablando, el país donde tú dices Perú y el Banco Mundial se paran y aplauden. Yo no sé si se pararían a aplaudir si saben que un médico con 40 años va a recibir 1.100 soles como todo pago por sus 40 años de servicio a una institución tan importante como de salud y prestando un servicio tan importante como curar la salud de los niños. Así es, Lucar. Mira, anterior a nuestra ley existían los de la 2530. Eso sí, trabajadores se han ido con su pensión de por vida. Con nosotros no sucede lo mismo. Con la 728, ellos sí reciben su CTS todos los años y nosotros no. Por eso estamos exigiendo a las autoridades de salud que se cumpla las normativas y la ley. Y esto, por supuesto, a través del Congreso, como lo ha dicho la licenciada Julia Asa. Para el día de hoy le hemos pedido a los señores congresistas y al presidente del Congreso para que se agende hoy a las 3 van a estar ustedes en la puerta del Congreso. En el Congreso y pedir que por favor se haga justicia con todos los trabajadores de salud de esta ley 276. Bueno, yo les agradezco mucho por estar con nosotros, a la licenciada Julia Asa y al doctor Juan Yance, representantes de las enfermeras y de los médicos de salud que están planteando un reclamo que es el colmo, pues legítimo no estoy diciendo, es un derecho humano, ¿no? Elemental. Elemental. Yo no sé dónde tiene la cabeza la gente. De esto tienen que ocuparse los congresistas, pues, de estos temas. Pero no postergarlo como lo están haciendo. Por supuesto. Muchas gracias. Mucha suerte. Vamos a estar atentos a lo que ocurre esta tarde. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa. Regresamos. Cuando empiezas a trabajar, inicias una historia de logro, pero un momentito, si no tienes una carrera profesional, inevitablemente te vas a enfrentar a obstáculos. Por eso, obtén el ascenso que quieres con el programa para adultos que trabajan, el PAT de la Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en todas las señales de cable del país, estamos en Claro TV, estamos en Movistar, por si acaso en el canal 11 y en el 711, en el de alta definición, estamos en vivo en YouTube y estamos también en el Facebook y en el Twitter, estamos por todos lados y esta es una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Priale, la entrada a la ciudad de Lima.
locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-87-1628. O puedes también visitar la página del Facebook de Plaza Unicachi Este. Tenemos información en vivo con Artemio Fasanando desde Tarapoto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Información en vivo desde Tarapoto. Tras la liberación de un sujeto sindicado de haber asesinado a un agricultor en la provincia de El Dorado, ronderos de esa jurisdicción ayer llegaron hasta San José de Sisa con la intención de increpar al juez mixto Santiago Moreno Pita, quien habría puesto en libertad al imputado que declaró haber dado muerte a la víctima. Los ronderos, luego de llegar a San José de Sisa, se movilizaron por las principales calles de esta ciudad. Al finalizar el recorrido, se dirigieron al juzgado con la intención de sacar en burro al juez que llevó el caso para increparle el por qué habría dado libertad a Carlos Roberto Ramírez Cardoso, de 25 años de edad, quien confesó que dio muerte a Francisco Peña García en la zona de Nuevo Pacaipampa. Posteriormente, los magistrados José Ismael Benítez Garcés y Santiago Moreno Pita, los ronderos y sus dirigentes se trasladaron a la Plaza de Armas de esta ciudad y tras varias horas de diálogo firmaron un acta en donde se comprometieron a trabajar coordinadamente para impartir justicia en esta parte de la provincia del Dorado. Desde Tarapoto, ciudad de Las Palmeras, reportó Artemio Fasanando Ramírez para Exitosa Perú. Muchas gracias, Fasanando. Y ahora nos vamos al Congreso de la República. A ver qué malas noticias nos trae el Congreso de la República. Erika Rado, adelante, por favor. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Sesiona la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y esta mañana hace uso de su derecho de defensa el parlamentario Richard Acuña de Alianza para el Progreso referente al pedido que ha realizado la Corte Suprema. Vamos a escucharlo. Probablemente han sido engañados por la misma persona 15 personas que adquirieron posesiones. Yo compré 20.000 metros, otra persona 5.000 metros, otra persona 10.000 metros, otro 2.000 metros. Y esa persona o esa empresa que finalmente es la que nos demanda civilmente es la que se preocupó en demandarnos en el año 2010 después de 6 años. Es decir, yo de buena fe con mi hermana compré esa propiedad sin ningún problema y después de 6 años apareció ese tercero a decir de que era su propiedad. Y no solo me mandó a mí, sino a otras personas sobre otras propiedades para poder esclarecer un poco más sobre ese tema. Además decirles de que todos esos saneamientos que se tuvieron que hacer sobre esos predios, nunca lo realicé yo o mi hermana. Yo menciono a mi hermana porque luego hemos sido demandados civilmente según inicio en el año 2010 y que siempre lo hizo un tercero. Cuando hablo de un tercero es porque hemos otorgado un poder. Otorgamos un poder a un abogado para que se encargue de todos los trámites necesarios para poder sanear la propiedad correspondiente. Hacerle mención adicional como información para ustedes que han pasado 11 años prácticamente sin que exista algún tipo de demanda penal. Es decir, la propiedad la compré en el año 2004 cuando yo tenía 20 años y la demanda penal se da en el año 2015 cuando yo ya era parlamentario. Es decir, mi primer ha sido parte de las palabras del parlamentario Richard Acuña. La información, Erika Rado, para Éxitos. Bueno, él dice que la propiedad la compra en 2004, es decir, hace 14 años, cuando él tenía 20 años, y que el juicio recién lo hace en el 2015, o sea, 11 años después, cuando él ya era parlamentario, pero en fin. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que hay una solicitud de levantamiento de la inmunidad por parte de la justicia, ¿no? Ahora, lo que sería bueno saber, y eso es una tarea para Tito Albites, que le encanta hacer estas investigaciones, es cuántos congresistas están en esta situación. Es decir, cuántos congresistas están en fila porque tienen algún tipo de reclamo de la justicia,
porque tienen acusaciones pendientes ante la Comisión de Ética o ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, y donde si se actúa con la, digamos, rigurosidad que se debería actuar, en estos casos ya no deberían estar en el Congreso. Yo creo que la lista nos puede sorprender, ¿no? Porque lo hemos elegido mal, pues, y en realidad todo el sistema de elección está mal. Es decir, ahora hemos estado hablando largamente del tema del financiamiento de los partidos políticos. Estamos dejando un poco de lado, y yo creo que acá hay una llamada general de atención a la, digamos, velocidad con la que está funcionando el Ministerio Público, porque lo paradójico es que a quien más se está criticando es a la Fiscalía de Lavado de Activos, que es la más activa, haciendo honor a su nombre, ¿no? Es la que más está haciendo, la que más diligencias está promoviendo y la que está avanzando más en los procesos, pero nos gustaría saber qué está ocurriendo en los otros casos también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está pasando con los casos de pago de comisiones ilegales, con las investigaciones sobre sobrevaloraciones de obras, con las benditas adendas, ¿no?, que se multiplicaban, y con la multiplicación de las adendas ya no había ninguna relación razonable entre, o sea, tú ganas la licitación por 100 y los otros postores pierden porque plantean 110, 120, tú ganas con 100, pero después le clavas 8 agendas y tú terminas haciendo la obra por 600. ¿No es cierto? ¿Cuál es el sentido de la licitación? ¿No es cierto? Que establecía determinados parámetros de costos de la realización de obras. Pero, digamos, hay una gran expectativa con respecto al tema de la justicia y cómo debe funcionar. Pero para regresar a lo que estaba tratando de introducir como reflexión, es que estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales, ¿no es cierto? Y hay mucho por descubrir y mucho por saber. Y una vez más, la verdad no se pone pues sobre la mesa. ¿Cuánta gente de la que me está escuchando que pertenece al mundo empresarial le ha dado plata a candidatos en las campañas? O sea, ¿cuántas veces o cuándo se va a discutir por fin en la conferencia anual de ejecutivos del Perú que se hace en Paracas y que es muy interesante, temas como corrupción, ¿no es cierto?, y temas como financiamiento de campañas electorales? Y en ambas cosas los empresarios han tenido un papel importante. Porque en el Perú no se puede hacer negocios con el Estado sin pagar coimas, y lo saben los empresarios. Y es una cadena, ¿no es cierto?, que se estimula de una manera permanente. Y en el otro lado hay el financiamiento ilegal de campañas electorales. ¿Por qué es ilegal, pues? Porque si fuera legal lo pondrían sobre la mesa, lo inscribirían, lo registrarían como pago. Pero hay muchísimas empresas en el Perú, y la gente que me está escuchando lo sabe, que ha dado plata para las campañas electorales para después tener el derecho o sentirse con el derecho de reclamarle al candidato que ha sido electo. ¿No es cierto? Que lo trate de una manera particular en relación a determinadas obras o licitaciones. Entonces, yo creo que esto es una discusión que hay que enfrentar, porque no sé, un lado es el tema del financiamiento de campañas y su vinculación con la corrupción. El otro es cómo se elige a los congresistas, ¿no? O sea, los procedimientos para elegir a los congresistas que nos han llevado al nivel de congresistas que tenemos. O sea, miren, Fuerza Popular, que se pretende el partido más organizado e importante del Perú, la mayor parte de sus congresistas son invitados. Es gente que probablemente puso dinero para estar en la lista y que de todo modo puso dinero para hacer en su campaña, y que terminaron en el Congreso, y que no tienen fidelidades ni lealtades a ninguna ideología, y que le dan una enorme fragilidad a nuestro sistema político, porque es gente que no tiene una representatividad en la mayor parte de los casos de nadie, y que son sujetos de lobby, que están ahí metidos en las comisiones, viendo por quién votan. Y ese es otro tema que también hay que discutir. Porque no solamente hay financiamiento ilegal de campañas electorales, sino también se mueve dinero en el Congreso para lograr determinadas cosas, orientar las legislaciones en un sentido y en otro. Entonces hay que producir una reforma total del sistema político y electoral, ¿no es cierto? Y donde el sentido y el objetivo sea que el sistema sirva a los ciudadanos, y lo que se esté discutiendo ahí sea el interés de los ciudadanos, no el interés de tal o cual empresa o grupo que puso dinero en la campaña. Pero en fin, esto es una discusión que yo creo que
por fin se está planteando y tenemos todas las evidencias para hacerla con el mayor orden posible. Vamos a cambiar de tema. Está la doctora Zulema Tomás, directora del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Vamos a hablar de un tema delicado, que es el tema una vez más de la violencia contra los menores. Hay una niña que fue rescatada en Mazamari con evidencias de muy serias lesiones, con quemaduras en las partes íntimas del cuerpo, una situación realmente tremenda, ¿no? De desprecio por la vida y por la infancia. Doctora Zulema, buenos días. Buenos días, señor Lucas. Efectivamente, el día de ayer fue transferida a nuestra institución, el Niño de San Borja, en una coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. Llegó la niña de 2 años, procedente de Mazamari, con un diagnóstico de desnutrición severa, deshidratación, anemia, pero lo más preocupante, las laceraciones y heridas profundas que presenta en las piernas, muslos, brazos. Ahora, doctora Zulema, lo que nos contaban el día de ayer era que no, esta es una criatura que tiene que 2 años, ¿no es cierto? Poco más de 2 años. Sí, 2 años tiene la niñita. Pero aparte de las señales que tiene, son heridas antiguas, ¿no es cierto? Es decir, no solamente tiene quemaduras actuales, sino tiene laceraciones que todo indica vienen de antes. O sea, que ha sido sometida aparentemente a una especie de tortura, ¿no? Mire, lo que sucede es que no son quemaduras, son laceraciones profundas de 3x3, 5x4, que compromete mucosa y también parte de músculo, está en todas las regiones, como vuelvo a señalar, de las piernas, y lo otro es que está con una desnutrición severa. Es una niñita que efectivamente para los 2 años debería pesar 12 kilos y ha estado 36 días secuestrada y está pesando 7 a 8 kilitos. Y también las proteínas que son realmente importantes para todo este crecimiento y desarrollo metabólico, deberían estar por encima de 6 y tiene 1, ¿no? O sea, ha estado probablemente pues sin inanición la bebé. Ahora, ¿qué más información tienen en manos de quién estaban? O sea, ¿cómo? No, el aspecto, casualmente estamos ya pidiendo la reunión conjuntamente con la policía y Defensoría y Salud para ver realmente los antecedentes, porque no tenemos todavía un informe de en qué situación se encontró, cómo se encontró este aspecto, sino solamente por las noticias, ¿no? Porque acá la información que ha sido publicada el día de hoy en Exitosa, lo que en el diario Exitosa señala que los miembros de la policía que la encontraron en una vivienda en la comunidad indígena de la selva central Quirishari, en la provincia de Atalaya, en Ucayali, y ellos llegaron acompañados de sus padres, y dice que una mujer intentó vendérsela, pero luego optó por regalarla, ¿no? O sea, eso implica que hay una responsabilidad de los padres acá, ¿no? O sea, que pusieron sí. Los padres señalan que el papá señala que, bueno, en un momento dado estaba con la bebé y después ya no pudo verla, ¿no? Y él ha buscado por todas las regiones cercanas, a toda la región Junín, y felizmente que la policía encontró a 4 horas en un distrito, un caserío, ¿no? De Mazamari, de donde fue prácticamente secuestrada la niña. Qué cosa tremenda, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen, doctora Zulema, otros casos de esta naturaleza, de chicos que son sometidos a estos niveles de violencia? Mire, casualmente yo voy a cumplir ya 30 años en la salud pública de nuestro país, y esto es muy doloroso, es muy lo que está sucediendo. Creo que solamente escuchábamos y veíamos en película, y de verdad es muy desastroso lo que está pasando con nuestros niños acerca de la violencia familiar, la violencia sexual. Están llegando ya términos como esta criaturita, de verdad, verla
con todas esas laceraciones, esas heridas profundas y desnutrida total. Y está activa ahorita, está pidiendo comidita, pero nos preocupa el foco infeccioso, nos preocupa que estas lesiones y el proceso de nutrición está en estado crítico, ¿no? Todos los que laboramos en esta institución y el Seguro Integral y el MINSA estamos abocados a mejorar esta calidad de vida y darle un soporte no solamente de tratamiento, sino psicológico que necesitan y los padres, porque los padres también están destrozados, ¿no? Emocionalmente. Ahora, ¿qué posibilidades tiene esta criatura de recuperación, doctora Zulema? Sí, las posibilidades, nosotros como profesionales de la salud estamos poniendo, casualmente ahorita acabo de salir de una junta médica, están todos los médicos reunidos, queremos descartar de a qué se debe este proceso de estas lesiones. La primera sospecha que dicen los infectólogos es que puede tratarse de una enfermedad tropical debido a tanta desnutrición y que no tiene defensa. Descartar la leishmaniasis porque son heridas muy parecidas, pero también queremos saber los antecedentes, cómo encontraron a estas niñas, estuvieron amarradas los brazos, las piernas, o no sabemos si también maltrataron a estas criaturas por esas heridas que tienen, ¿no? Qué tremendo. Ahora, yo le preguntaba, doctora Zulema, por otros casos de este tipo. Entiendo que esto no es una excepción, ¿no es cierto? Se han encontrado ustedes también con otros casos de violencia contra chicos, ¿no? Sí, de verdad son extremos de violencia que se está viendo a este extremo de encontrar a estas criaturas en estas condiciones, ¿no? Porque demasiada violencia. El año pasado nosotros tuvimos 190 niños que venían por violencia familiar y también el 50% de estos pacientes tenían violencia sexual. Niñitos pequeños de 4, 5, 8, 10 años. Qué tremendo. No. Yo le agradezco muchísimo, doctora Zulema, por atendernos. Muy gentil, muy gentil. Buenas. Y un reconocimiento por la labor que ustedes desarrollan y desempeñan cuidando a los chicos desde el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Muchas gracias. Ha sido la doctora Zulema Tomás. Tremendo, tremendo caso horrible. Tenemos información de último minuto con Álvaro Tapia. Adelante, por favor, Álvaro, cuéntanos, ¿qué pasó? Gracias, información en vivo desde Miraflores. Nosotros nos encontramos con David Alfredo Pesúa, el representante del delantero peruano Raúl Ruiz Díaz. Bienvenido a Exitosa para consultarle precisamente el destino de este jugador peruano. Sabemos que se encuentra en el Monarcas Morelia, pero ya hay algunos clubes que están tratando de detener a este jugador. Bueno, hay interés de 6 equipos, como lo he manifestado, pero todavía no se ha cristalizado en una oferta formal. De llegar a esa oferta, obviamente se comunicará al club, o de repente también se puede comunicar directamente con la institución para hacerle saber su interés por Raúl, y en ese caso, obviamente, en coordinación con el club hay que hacer lo más conveniente para el jugador. ¿Son clubes de México, de América, de Europa? Son 2 clubes de América, 2 de Europa y 2 de Asia. En ese caso, usted como especialista, ¿a dónde quisiera que vaya el jugador en ese caso? Cada lugar tiene sus ventajas y desventajas, definitivamente, ¿no? Se hace un análisis, obviamente, de cuáles son las fortalezas de cada una de las instituciones, a la quería. También se ve el entorno, qué otro tipo de actividades se podrían hacer fuera de la futbolística, que Raúl como emprendedor también ve algún tipo de negocios. Entonces se ven una serie de factores, se dan muchos factores, no solamente lo deportivo. Ahora, este mundial lógicamente sería una vitrina para Raúl Ruiz. Obviamente es una vitrina no solamente para Raúl, sino para todos los jugadores, y definitivamente va a colaborar para que algunas instituciones despejen algunas dudas que tengan sobre algunos jugadores, pero yo creo que la mayor parte de ellos, los que han llegado al mundial, tienen los merecimientos suficientes como para ser incorporados a cualquier equipo de los que pretendan sus servicios. ¿Se quedaría en América? No puedo manifestar. Muchas gracias. Esta es la información que se tiene entonces desde Miraflores. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro.
Nos vamos a enlazar rápidamente con el canal del Estado porque el presidente Martín Vizcarra está hablando en este momento desde Cajamarca. Adelante, por favor. Y en 2021 vamos a cumplir 200 años de vida republicana. Y uno se explica, y uno se pregunta y no encuentra explicación, cómo en 200 años no hemos podido construir buenos colegios, buenos hospitales y buenas carreteras. 200 años. Eso tenemos que comenzar a cambiar. Exitosa. Por ello estamos aquí para compartir con ustedes en una visita que puede ser corta, porque tengo que regresar a Cajamarca a integrarme a esa mesa de ministros y alcaldes para plantear soluciones para toda la región. Pero sin embargo, no quería yo pasar esta oportunidad para venir de Lima a Cajamarca, de Cajamarca a Jaén, y Jaén, aquí estar con usted, señor alcalde, con las autoridades distritales, provinciales, para directamente saber de sus necesidades. Yo me llevo ahora algunos requerimientos que me han hecho de la institución educativa Ricardo Palma, San Ignacio de Loyola. También estamos viéndolo todo eso, San Francisco, ¿no? Estamos viendo. Entonces, vamos a ver el estado en que se encuentra. Si tienen expediente, si ya está aprobado la preinversión, y tenemos que ir viendo. Y inmediatamente, el proyecto que esté ya habilitado, veremos de dónde sacamos recursos que requerimos para todo el país para comenzar a trabajar. Exitosa. Terminamos por el día de hoy. Yo me despido hasta mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas, como todos los días. Muy buenas tardes.